Hace ya más de un mes que el gobierno anunció a bombo y platillo fuertes medidas en contra de los oligarcas rusos como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, ha pasado el tiempo y a día de hoy todavía hay un agujero legal que impide esas fuertes restricciones que sí que han adoptado otros países europeos de nuestro entorno. Además, en Voz Populi entrevistamos al exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, a Nicolás Redondo Terreros, que habla desde la coalición de gobierno hasta Alberto Núñez Feijóo, pasando por un cordón sanitario contra Vox. Y por último, hablamos de las tendencias en el mercado inmobiliario, en este caso de el alza de costes que penaliza al precio de la vivienda. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de oligarcas rusos y de la falta de sanciones contra ellos por parte del Gobierno de España. Hablamos de este asunto con nuestra compañera Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Mercedes, hemos comentado ya en más de una ocasión en Voz Populi que se han otorgado casi 1.500 llamadas Golden Visa, estas visas a ciudadanos de origen ruso concedidas a lo largo de los últimos 9 años a cambio de inversiones en nuestro país. Resulta, estás publicando que por culpa de una especie de agujero legal no se están tomando más medidas en contra de estos oligarcas a pesar de las presiones, entre otros, de la Comisión Europea para hacerlo. Sí, a ver, tenemos estas Golden Visas que tenían otros países también y la cuestión es que otros países están revocándolas directamente, las han revocado, el caso de Portugal, Chipre, o ¿no? que tenían algunos como Grecia y demás. Aquí parece que vamos un poco por detrás y hemos podido saber de una manera un poco opaca que ya nos están dando nuevas Golden Visa, pero las que hay, ahí siguen, ¿no? Y no se han revocado a diferencia de otros países. Y bueno, esto es una muestra más de que estamos rezagados y que tenemos una serie de problemas en nuestro marco legal que nos impiden ir más allá, a diferencia de lo que están haciendo otros Estados miembros, ¿no? Y hay un asunto muy importante que se señalan desde el mundo de abogados y expertos en derecho mercantil, que es que las sociedades, toda la trama que puede haber de oligarcas presentes como socios de todo tipo de sociedades, no se puede desentrañar, no se puede ir más allá, porque el derecho español desde 1989, una reforma que se hizo, impide cualquier conocimiento, es totalmente opaco quién está ahí, y el Estado no lo puede saber, ni siquiera sus acreedores o incluso trabajadores que tuvieran algún tipo de reclamación que se les deban. Nadie puede acceder a eso, es absolutamente opaco y puede haber una presencia muy voluminosa de estos sancionados que queda totalmente opaca y desconocida y que impide todo tipo de actuaciones. Claro, Mercedes, pero frente a esto, la gente dirá, bueno, yo es que recuerdo a Pedro Sánchez hace un poco más de un mes hablando pues, de esos yates que se han llegado a bloquear, ese yate que se llegó a bloquear de un magnate ruso en el puerto de Barcelona, hablando también de esas medidas que se iban a adoptar para embargar o retirar los bienes a oligarcas rusos. ¿Qué pasa con todo esto? Porque esto fueron anuncios de hace más de un mes y por lo que nos estás contando, vemos que en verdad no era tan sencillo o factible realizado a tenor de las reglas que hay en España en este sentido. A ver, nosotros hablamos de este problema con las Golden Visa y bueno, había cierta presión porque se empezó a conocer que se habían localizado yates y embarcaciones de este tipo, pero no se hacía nada, ¿no? Y estábamos viendo todo tipo de acciones e informaciones muy transparentes y claras de otros países. Entonces, bueno, pues una entrevista de máxima audiencia, Pedro Sánchez dijo que se había incautado el estado de un yate, uno que ya había todo tipo de informaciones, no se estaba haciendo nada. Yate en Barcelona, que estamos sí, viendo las imágenes. Así ahí. es. Pero bueno, otro problema que tenemos, que también algunos, bueno, que es que a veces somos muy garantistas o que el proceder del gobierno está siendo así muy tímido, ¿no? Es que lo único que hacemos es congelar. De lo que se ha hecho, poco en comparación con otros países, se congela, pero no se va más allá, no hay desahucios, ni incautaciones, ni digamos como embargos o actuaciones un poco más que van más lejos y que sustraen el bien del sancionado, ¿no? Simplemente se le congela, que no puede hacer nada con ello, pero sigue siendo suyo y resulta una medida mucho más menos contundente.
A mí aquí me quedan claras dos cosas por lo que me cuentas. Por una parte es que en materia de sanciones contra estos oligarcas rusos, a pesar de las presiones de la Unión Europea, España está muy por detrás de otros países, pero sobre todo la sensación que tengo es que hay una falta de transparencia tremenda en cuanto a los procedimientos para sancionar a estas personas como consecuencia de la invasión de Ucrania. Sí, sí, llama mucho la atención, porque por un lado, bueno, tenemos este anuncio de Sánchez, pero es que lo que habíamos visto ya es que otros países, es que los ministros de Hacienda y de Economía y Hacienda de Francia, de Italia, Reino Unido está haciendo todo tipo de medidas y las anuncia sin parar, ¿no? Pero que están tuiteando lo que lo están haciendo y luego ponen, linkan o retuitean a sus fuerzas y cuerpos de seguridad, o en el caso de Italia, esta policía financiera que se dedica precisamente a estos temas, que está muy especializada, ¿no? Y lo están tuiteando constantemente, porque están haciendo este tipo de acciones constantemente. Aquí hemos tenido este anuncio de Sánchez que ya se vio forzado, ¿no? Porque resonaba la crítica ante la comparación, el agravio comparativo, ¿no? Y luego no sabemos más. Ha habido una información muy opaca en que se ha dejado caer como que ya nos está, pero tampoco tenemos datos muy contundentes ni oficiales, que ya nos están dando nuevas Golden Visa, pero no se ha informado realmente de ello. Otros países han informado con luz y taquígrafos hace mucho que las habían revocado. Y bueno, pues así seguimos de una manera poco transparente, eso está claro. Bueno, pues ya lo ven, esas son las medidas o la falta de medidas por parte del Gobierno y esos problemas también legales que estamos contando y que pueden leer en detalle en el artículo de Mercedes Serrayer contra de los oligarcas rusos, a pesar de lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. Mercedes, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y en Voz Populi hemos entrevistado a Nicolás Redondo Terreros, al exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, que habla de todo, desde la coalición de gobierno hasta Alberto Núñez Feijóo, pasando por los cordones sanitarios, y nos da su opinión sobre implantar a uno contra Vox. Esta es la entrevista de Gaby Sanz con imagen de Clara Rodríguez. El cordón sanitario, que es del que hablamos nosotros, tiene una carga belicista y negativa extraordinaria. A mí me apetece otro término en relación con los extremismos de izquierdas y de derechas, que es el distanciamiento inteligente. Todos los argumentos que hoy utilizan parte de la derecha para normalizar a Vox son los que utilizaba la izquierda para normalizar a Podemos. Los mismos. Y no se trata de caer en posiciones radicales. Vox y Podemos representan los extremos de la política española. Y el futuro, el progreso, la libertad y la democracia no se construyen en los extremos, se construyen posiciones centrales. Dije que Feijóo iba a tener un efecto perturbador en la política española. Y lo está teniendo. Yo creo que en la política también hay etapas y se ha acabado una etapa. Se ha acabado la etapa de la política bonita, de la política fácil, de la política sin compromiso, de la política de Twitter. Eso se ha acabado. Es decir, durante un tiempo nos ha subyugado, y sobre todo les ha subyugado a ellos, porque era casi un juego la acción política, pero la pandemia, la crisis, ahora la guerra, todo esto hace que se inaugure una etapa en la que la política va a tener que ser seria, va a tener que ser una acción en la que sudes la camiseta mucho, porque los ciudadanos lo están pasando mal. Y en ese sentido, pues aparece un personaje, es una persona mayor, con 4 legislaturas, con mayoría absoluta en su comunidad, da tranquilidad, da seguridad y habla de las cosas de comer. Bueno, a mi juicio, deseando que el PSOE acierte, la estrategia que está desarrollando el PSOE ahora en relación con Feijóo no le va a hacer daño. La estrategia tiene que ser otra bien distinta, que es la de ocupar nosotros
ese espacio también, el de la seguridad, el de la tranquilidad y el de hablar de las cosas de comer. Yo no soy antisanchista, hay cosas que veo bien y hay cosas que critico, pero en esta situación yo creo que se puede decir con claridad que esta coalición que ha habido, Podemos, PSOE, con el apoyo de estos partidos políticos, no ha sido buena para el país. Esa es mi impresión. Que un acuerdo entre el PP y el PSOE en su momento hubiera enfrentado con más garantías de éxito las consecuencias de la crisis provocada por el COVID y que podría provocar, que podría encarar con más solvencia la crisis que nos viene. Y para terminar, como cada lunes, sección de tendencias del mercado inmobiliario con Joaquín Hernández, que nos va a contar que la alta promoción traslada el alza de costes al precio de la vivienda. Con esta explicación acabamos este programa, volveremos mañana con más contenidos. La pregunta del millón en el sector inmobiliario pasa evidentemente por la evolución que tendrán los precios de la vivienda en este 2022, marcado por una elevada incertidumbre, esa incertidumbre que viene de la guerra de Ucrania y de sus derivadas en los costes de construcción, que ya tuvieron subidas históricas el último año. Por lo pronto, la alta promoción ya empieza a dar cifras de cómo estima que acontecerá este 2022. Una cifra de consenso está en una previsión de subida de los costes de construcción de las viviendas del 10% promedio para este año, que se trasladaría en su grueso al precio de la vivienda. Estamos hablando de subidas de la vivienda, del precio de la vivienda del 5, del 6, del 7%, que compensarían esa subida de costes para las grandes promotoras y que serían sufragadas por, sobre todo, los segmentos medio-alto en ingresos económicos de los compradores. Las grandes promotoras tienen la capacidad de condicionar una parte minoritaria pero importante de la oferta en el mercado de la vivienda, que al final acaba influyendo en los precios. En este sentido, cabe notar que por ahora la proyección que tienen las promotoras de cara a su oferta para este año no corre especial peligro por esa inflación que se mantiene por encima del 5%, ya que defienden las promotoras por sus propias inercias, por sus propios planes de negocio, han llegado a esta situación con el grueso de sus proyectos para 2022 ya vendidos, ya comercializados, pero sí que ponen más interrogantes en sus planes de negocio de cara al 2023 y sobre todo de cara al 2024, sobre todo para el escenario en que la inflación se mantenga este año por encima de ese 5% que decíamos antes, en cuyo escenario podría darse la situación de que las promotoras empiecen a paralizar promociones y por tanto acabar reduciendo la oferta disponible de vivienda. Como vemos, el escenario de inflación que vivimos actualmente puede impactar en el mercado de la vivienda de formas diferentes, tanto al alza como a la baja en el precio, en función de cómo impacte por un lado tanto la oferta como luego en la demanda y viceversa. Por lo pronto, lo que cabe decir es que en el primer trimestre de este 2022 los precios de la vivienda siguen subiendo, aunque según la tasadora que se coja como referencia se podría ver incluso que los precios están subiendo de forma cada vez más moderada. En cualquier caso, el consenso del sector es que habría que esperar hasta el tercer trimestre de este 2022 para ver cómo acaba de definirse el mercado, cómo acaba de responder a esa inflación, ya que la previsión de las promotoras es que la inflación empiece a descender en ese tercer trimestre, en el que coincidiría también con una creciente subida de los tipos de interés que podría afectar el mercado de diferentes maneras. En cualquier caso, el común denominador de las proyecciones a día de hoy es la incertidumbre y también que los precios en general, el consenso para los precios de la vivienda es que sigan subiendo, aunque la duda está en si lo harán por encima de la inflación o por debajo de la inflación.